alguien que sabe sacar adelante las cosas improvisado, son ustedes dos. No hay nadie igual. Tengo otra luz que quiero prender, espérame. Adelante, Sí. adelante. Pues amigos, como ahorita estamos viendo todo esto, yo creo que Dios tiene algo muy Está lindo mejor, con ¿no? esta conversación. Sí. Y muchas gracias, Marcos, por aceptar Muchísimas gracias. este live. A ustedes, gracias. Tú sabes que te amamos muchísimo, te admiramos demasiado. Eres una persona que ha sido una influencia para nosotros impresionante en todos los sentidos. Y creo que todavía hay muchas cosas que nosotros nos hace falta entender. Me estás diciendo viejo, es lo que estás No, diciendo. te estoy diciendo una fuente de sabiduría. ¡Ah! ¿Te gustó esa, verdad? Qué inteligente eres. Y la verdad, sinceramente, eso nos habla muchísimo de tu humildad. Yo sé que tú no eres una persona que lo vayas a decir de ti mismo, pero aquellos que hemos tenido el privilegio de compartir contigo momentos personales, conversaciones, comidas, eres una persona súper humilde, una persona que siempre está abierta para poder enseñar, para poder compartir y abrir caminos y oportunidades a estas generaciones que a veces no sabemos mucho el camino de cómo hacer las cosas. Y de verdad, a nombre de toda esta generación, de todos aquellos que estamos aprendiendo de ti, muchísimas gracias. Y de verdad, Gracias, que a mí nunca se me va a olvidar jamás una vez que estábamos en la Arena México y le llegaron a dar, yo estaba por ahí cerca, no crean que estaba poniendo la oreja para ver qué estaban, pero le llegaron a dar una noticia fuerte, ¿no? Que yo creo que si a mí me hubieran dado esa noticia se me hubiera puesto, no sé, los aniquilo en ese momento, ¿no? Y su respuesta, la respuesta que usted tuvo así de, no, vamos con todo, esto es para Dios, y a mí me ministró y me cambió el sentido de todo, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos? Así que de verdad que es una súper bendición el poder estar aquí juntos. Bueno, muchas gracias y mí bueno, también. ¿cómo se está pasando la cuarentena? Bueno, eso realmente no nos ha afectado mucho, al menos a mí, porque yo desde enero estoy cuarentenado porque tuve una operación de cirugía de corazón abierto el 13 de enero, y entonces a mí me tenían cuarentenado desde enero. Entonces cuando llegó esta cuarentena que les pusieron a todos ustedes, a mí ni costillas me hizo, ¿no? Yo ya estaba... Nos unimos en el espíritu, todos. Yo ya estaba curtido. No, Ya llevaba sí. 3 meses de cuarentena. Wow. No, realmente recuerdo el principio de año cuando nos hiciste llegar todo lo que ibas a pasar y todo eso. Inmediatamente acá en Villahermosa, pues, como no me voy a cansar de repetirlo, siempre ha sido un parámetro, un estándar en todos los sentidos. Yo me acuerdo cuando vi el mensaje y dije, ¿qué pasó? Y ya escribí y ya me explicaron. Y la verdad, nos unimos a esta generación y que el Señor prácticamente te va a usar todavía para muchísimas cosas más. Y te admiro, porque imagínate, lo estás contando así como que, ay, como tuve una operación de corazón abierto, así como que, o sea, si yo contara eso, no hubiera música de Silvia Pinal o algo así, súper dramático y la onda. Pinal. O Qué sea, chistoso. Y tú has pasado tantas cosas en la vida, en todos los sentidos, y siempre has encontrado la forma de aprender, de enseñar y de sacarle provecho. Y recuerdo una plática que tuvimos en un Sanborns, me acuerdo que estábamos desayunando, y te dije, Marcos, ¿qué sigue para ti? Y me dijiste, bueno, tengo este proyecto que tiene que ver con ayudar a la gente, con motivar, con dar una palabra que ayuda a muchas personas a salir de esa oscuridad en su mente, en su corazón, del liderazgo. Y fue que hace unos años
empezaste con lo de Triunfarás, lo cual está excelente, lo amo. Muchas gracias. Creo que ha bendecido muchísima gente. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proyecto? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo fue todo eso? Hace mucho tiempo oí a John Maxwell decir que los que somos ministros y que nos dedicamos a enseñar la Biblia y que somos pastores, debemos de tener algún tipo de estrategia de pescar. Le llamaba él estrategia de pesca, ¿no? Y que debemos de pensar en formas donde podemos comunicar las verdades y los principios eternos de la palabra de Dios, pero en un idioma que quizá no es el idioma que utilizamos necesariamente en las congregaciones, porque los que llevamos muchos años en la iglesia entendemos ciertas frases y entendemos ciertos pasajes de la Biblia simplemente por default, ¿no? Porque llevamos tantos años ahí. Pero si fuéramos a utilizar esas mismas palabras o frases con personas que no están acostumbradas a escucharlas, se quedan como en ceros, ¿no? Como nunca olvido estar en un restaurante con un amigo y viene el mesero y nos pregunta, ¿gusta que les traiga un menú? Y mi amigo volteó y dijo, sí, amén, gloria a Dios. Y el mesero se quedó así como que, ¿qué? Y entonces yo tomé, ya van como 4 o 5 años que venía yo masticando esta idea de Triunfarás. Y escribí el libro con un idioma que es un idioma mucho más accesible a una sociedad o a un grupo de personas que nunca jamás pisaron alguna congregación cristiana. Exacto. Son los mismos principios, es la misma palabra de Dios, pero utilizamos ejemplos con los que se pueda relacionar la sociedad, ejemplos de personas que o personas que tienen principios en sus vidas de los cuales podemos aprender todos, pero que también subrayan los principios que tenemos en la Biblia. Y la idea del libro de Triunfarás y bueno, de todo el proyecto de Triunfarás, porque ya estoy escribiendo ahorita mismo el segundo libro de la serie de Triunfarás, es de ayudar a desatorar a la gente. Esa es la palabra, de desatorar a las personas. Muchas personas se atoran por un error o se atoran por un temor, se atoran por algo que alguien les dijo, ¿no? Alguien les puso cadenas con palabras o con actitudes, o se atoran por zancadilla. Personas literalmente les metieron la zancadilla y terminaron en el barranco. Hay muchas razones por las que la gente se atora en la vida. Y entonces la idea de Triunfarás es de ayudar a la gente a desatorarse, a poder cumplir con los sueños y con las cosas que han querido hacer. Y precisamente este segundo libro ahora se llama No te detengas. ¡Wow! ¡Wow! A mí me fascinó, recuerdo esa plática cuando me compartiste el proyecto y me dijiste, me duele mucho ver personas con un gran potencial que están ahí, como dijiste, estancadas. Y cabe mencionar que, tenemos la bendición, por lo menos yo, de conocerte desde hace muchísimo tiempo en el ministerio, cuando comenzaste con toda la música y todo eso, pero yo recuerdo los congresos y recuerdo tus prédicas. Y yo quiero decirte Tenías algo. 9 años. Sí, no, pero déjame decirte. 10 años, 11 años. De 9, 10 años y todo eso, pero más grandecito también en adolescencia. Yo me acuerdo junto con todos los compañeros de la iglesia que estábamos en alabanza, los jóvenes que íbamos a los congresos, que obviamente escuchábamos las prédicas de los demás, pero tu prédica, tu participación siempre en el congreso, quizá era la única enseñanza que realmente nos capturaba en nuestro enfoque. Y eso siempre fue porque tu lenguaje de comunicación nos hacía prácticamente dejar todo a un lado y ponerte atención. Y aprendimos muchísimas cosas. Yo
tengo prédicas grabadas en la mente tuyas de que si Jesús está en mi barca, ¿qué otra cosa necesito? En Puebla, o sea, en Adoradores, en Visión Juvenil, en todos. Y yo recuerdo esa sencillez, esa claridad, ese golpe que había, esa decisión que nos llevabas referente al tema que estuvieras compartiendo. Y creo que eso siempre te ha caracterizado. Porque obviamente yo creo que la gran mayoría, esa faceta de comunicador, de predicador quizá para la iglesia, pero de comunicador del mensaje, a mí personalmente, como en la iglesia nos decían, oye, hay que hacer esto, hay que hablar de Jesús, esta onda, sin palabras, todos los jóvenes decíamos, yo quiero hablar como Marcos. Porque ay, qué miedo. Y cantar, coma. Porque tenías eso, una verdad bíblica, la podías poner a la disposición de todo el mundo. Era entendible, al mismo tiempo profunda, pero sencilla. Y eso a mí siempre me encantó, siempre me encantó. Gracias. Y me encanta que Triunfarás prácticamente tiene esa esencia. Esa esencia de que son verdades profundas, bíblicas, desafiantes y confrontativas, pero puestas en un lenguaje que cualquier persona que ni siquiera haya pisado una iglesia puede entenderlas, recibirlas, aplicarlas y que se les alumbre el entendimiento de muchas cosas. Creo que a lo mejor no, yo sé que tú lo sabes, pero no te das cuenta de la dimensión de los líderes que Dios te ha usado para formar. Y creo que Triunfarás en estos momentos donde el mundo está pasando por situaciones tan difíciles, está abriendo camino y está llevando esa luz a estas personas. Bueno, gracias a Dios. Mira, yo debería hablar más seguido contigo porque me estás afirmando tanto que hasta ya me siento animado, ¿no? Te cuento que una de las cosas que me propuse como comunicador era de siempre buscar la forma sencilla de explicar principios que a veces no son muy sencillos. Sí. Y eso pasa mucho, sobre todo en la teología. La teología, hay algunos que les encanta hacerla más complicada de lo que realmente es. Y yo recuerdo estar pasando horas a veces buscando la forma, pensando, incluso escribiendo algo, leyéndolo, escuchándome decirlo para saber y corrigiendo, hablándomelo al espejo, con el fin de que sea de una manera entendible, ¿no es cierto? Pero ahorita que estabas hablando de eso, me acordé, porque me puse a pensar, ¿dónde realmente, con toda honestidad, que empezó en el estudio de televisión cuando me invitó Adela Micha a su programa de televisión? Okay. Ella nunca había tenido a un cristiano, a un pastor, nunca había tenido a un cantante, en el caso mío un cantante cristiano, nunca había abordado el tema del cristianismo, de Dios, etc. Y yo me sentí muy honrado que ella me abriera ese espacio, y nunca olvido que nos habían dicho sus gerentes, ¿no?, que ella me había otorgado 7 minutos dentro de su programa. Bueno, los que conocemos un poco de televisión en vivo, 7 minutos es una eternidad. Sí, es muchísimo tiempo, porque ellos normalmente le dedican 2 minutos a las cosas, 3 a lo mucho. Y entonces yo me sentí muy honrado. Entonces cuando me siento con ella, pero para ese entonces ya venía en juego una serie de cosas donde yo estaba buscando vocabulario diferente para hablar lo que nosotros creemos como cristianos, ¿cierto? Y cuando me siento con ella y empezamos a conversar, bueno, esos 7 minutos se fueron a 23, 24 minutos, porque ella se enganchó tanto en el mensaje. Y cuando salimos del aire, y estábamos en vivo, entonces ella se fue a un corte comercial y me está despidiendo, me mira a los ojos y me dice, yo nunca he escuchado a un cristiano hablar con esa claridad, esa sencillez como la que estás hablando. Y me dijo esto,
me entero que me están atacando en el Twitter por todos lados. En ese entonces no existía el Instagram. Y me están poniendo como chancla de vecina porque yo no había entrado con Biblia, tamaño familiar. Sí. Yo no Con la había... misma Biblia no le había pegado ahí. Exacto. Que yo no había dicho, arrepiéntense que se van a ir todos al infierno. Y muchas personas me atacaron porque dijeron que yo había desperdiciado una oportunidad. Y yo lo veo completamente al opuesto. El hecho que ella me dejó abiertos los micrófonos fue la mejor manera de aprovechar la oportunidad, porque muchas veces con nuestro vocabulario tan confrontativo nos cerramos las puertas y cerramos las oportunidades. Entonces, y ahí es donde empezó realmente. Me di cuenta que Dios me había dado una gracia para poder hablar principios y decir las mismas cosas, pero de una manera que es digerible para un público que no está acostumbrado a hablar como nosotros hablamos. Así es. Y el hecho de que a veces nuestra manera confrontacional o confrontativa nos cierra puertas, yo creo que esa es una gran tristeza, ¿no? Te doy otro ejemplo. Estoy en un programa de una queridísima mexicana, la apreciamos todo el mundo, ¿no? No voy a decir su nombre porque, digo, por lo sensible de lo que ella me dijo, ¿no es cierto? Entonces, pero es una señora muy querida, ha estado en la televisión 50 años. Y estoy en su programa, este programa también en vivo, y cuando nos fuimos a un comercial, ella... estamos como en un escritorio, extiende las manos y me toma las manos y me mira a los ojos y me dice, Marcos Witt, a mí me encantan los cristianos, me encanta la energía de los cristianos, me encanta el entusiasmo de los cristianos. Me mira y dice, ¿pero qué hago con mi Virgencita de Guadalupe? ¿Te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Y en ese momento... yo estoy pidiéndole al Espíritu Santo que le responda, porque desafortunadamente por esos asuntos que en la mayoría de los casos ni siquiera es un asunto de religión ni de fe, es un asunto cultural en la mayoría de las situaciones, ¿cierto? Y entonces de repente yo no perdí la sonrisa y el Espíritu Santo me iluminó en ese instante y le miré y le dije, ¡ay, fulanita! Si tú supieras que lo único que quiere la Virgencita es que conozcas a su Hijo Jesucristo. Muy buena. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, de una manera muy amigable, muy approachable, pude invitar a alguien a conocer a Jesús y no cerrarme la puerta. Por supuesto. Y esa persona también me dijo, a la hora que quieras, este estudio está abierto a ti, ¿no? Yo pienso, Rodrigo y Leti, que muchas veces nos cerramos puertas que no tenemos por qué cerrarnos, Así es. ¿no? Si el Señor nos da inteligencia para decir lo mismo, pero en otras palabras. Así es. Mencionaste dos conceptos que para mí han sido muy importantes igual pues en la parte de la comunicación y mencionar el mensaje, ¿no? La Biblia es un libro inspirado por Dios y tiene mucha verdad. Y la verdad siempre es fuerte. Jesucristo mismo nos enseña la Biblia en Juan que vino en gracia y verdad. Y el orden tiene mucho que ver por lo que tú mencionabas ahorita. Jesucristo no va a ocultar la verdad, pero primero vino en gracia y verdad. Y estabas diciendo que te diste cuenta que Dios te dio una gracia para compartir el mensaje de esa manera, pero no por eso deja de ser verdad. No porque tenga la gracia para penetrar a círculos que no se había penetrado antes, deja de ser verdad. Y eso me encanta de ti porque creo que ha sido una característica
una característica, inclusive, o sea, es que a veces me es difícil ponerlo en palabras, en momentos que hemos estado, por ejemplo, en un estudio con música, en momentos que hemos estado, que me comentas otros proyectos o algo así, toda la comunicación que yo veo salir de ti es directa, es verdad, o sea, todo es heavy, pero con una gracia que, como que te lleva a decir, wow, o sea, lo que me está diciendo es fuerte, pero la forma en que me lo está diciendo me hace recibirlo y me hace hacerlo. Y yo creo que necesitamos una iglesia que comparta a Jesús de esa manera. Yo creo que nosotros como cristianos ya Dios nos tiene en la bolsa, pero ahora los demás... Cuando hablamos verdad sin gracia, eso es un garrotazo. Sí. Ajá. Sí. Cuando hablamos gracia sin verdad, eso es atole con el dedo. Pero, ¡uy! Esa estuvo buena, esa estuvo muy buena. Esa la voy a anotar. Tienen que ir juntos. Sí. Y una de las cosas que hay un versículo que dice, y crecía Jesucristo en gracia para con Dios y con los hombres y en verdad, ¿no? Él tenía esto, crecía en gracia y verdad para con Dios y con los hombres. Sí. Nosotros también. Y yo creo, Rodrigo, Leti, necesitamos ver cómo podemos predicar esta hermosa verdad. Qué increíble es verdad, la verdad, ¿cierto? Qué increíble es conocer la verdad. Pero sin la gracia no estamos permitiendo que el aceite del amor de Dios pueda engranar, ¿no? Los engranajes, ¿cómo se llama? Lubricar, es la palabra que estaba buscando. El engranaje del corazón. El aceite es la gracia y lubrica el corazón para recibir la verdad. Así es, y la verdad, toda esa gente que está conectada aquí en Instagram, y hay miles más en el Facebook que se está retransmitiendo esto, este es un mensaje que yo creo que todos aquellos que amamos a Jesús deberíamos de tenerlo presente siempre. Es el tiempo de compartir de Jesús, pero haciéndolo con garrotazos, pura no verdad, funciona. Va a ser muy difícil que la gente pueda recibir lo que hemos recibido. Mira, Rodrigo, hace un momento me dijiste que me veías en los congresos cuando tenías 10 y 11 años de edad. Porque tengo ya muchos años haciendo esto, ¿no es cierto? No, eso fue hace la semana pasada. Hace poquito. Acabo de cumplir la semana pasada 58 años de vida. Wow. Lo cual significa que llevo 39 en el ministerio. Y yo a los 39 años, bueno, a los 58 años, porque yo realmente crecí en un ambiente de pastores, predicadores, misioneros, evangelistas. Yo ya vi el resultado de los garrotazos y no funciona. Y menos con esta generación, los millennials no responden a garrotazos. No. Entonces Dios tiene que darnos a nosotros la gracia para hablar con que queríamos hacer este live contigo es porque creo que eres un buen embajador de este mover de Dios, de compartir la palabra. Yo nunca he escuchado de tu boca salir algo que no sea verdad y que te lleve a tomar una decisión. O sea, todas las prédicas, enseñanzas o conferencias que has impartido han llevado a las personas a tomar una decisión. Quizá no se dieron cuenta lo fuerte de la verdad que había porque la gracia siempre estuvo presente. Pero al final del día la gente tomaba una decisión y ese era el estilo de Jesús. Me encanta porque Jesús, su estilo es que todo lo que él decía, parábolas, sermones de los montes y todo eso, nos llevaba a tomar una decisión. Y el otro día yo estaba platicando con Leti y le decía, mi amor, yo la verdad quiero seguir el estilo de Jesús, de ser, para mí un halago es que me digan que la palabra fue sencilla. Para mí es un halago. Uy, para mí también. No complicarlo tanto, no sonar súper deep, así súper profundo. Prefiero sonar sencillo, pero entendible. Y créeme que tú eres un modelo de eso. Te agradecemos a esta generación por modelarnos eso,
Porque, digo, aquí voy a tocar un punto sensible para muchas personas. Quizá mucha gente te tenga envidia, quizá mucha gente critique cosas, pero no han hecho lo que Dios te ha hecho hacer. Entonces yo creo que los frutos hablan de la persona y lo que has alcanzado habla de la persona. Y créeme, yo conozco mucha gente que me ha testificado de ese proyecto de Triunfarás, que han escuchado, que se han metido, se han involucrado. Y yo digo, Señor, ahí está el fruto. O sea, ahí está el fruto. Entonces, gracias por modelarnos esta parte de la comunicación, ¿no? Que de hecho, te cuento aquí entre nos y con miles de personas conectadas. El otro día dije en un lugar que estaba yo tomando clases para mejorar mi comunicación y se volteó una persona y me dijo, eso es del diablo. La predicación de la palabra es lo único santo. Yo mejor guardé silencio, ¿verdad? Porque ¿para qué meterse en una conversación donde no iba a haber nada productivo? Pero yo creo que hoy en día esta generación, ya que mencionaste, los millennials, los centennials, la generación Z, y ahorita los que nacieron, los pandemials, ya a esta generación, Los pandemias. ya no puedes a decirle algo y simplemente porque tienes un título se la van a creer. No, ya tu comunicación tiene que ir a otro nivel. Estoy de acuerdo. Nunca jamás vamos a poder llevarles eso tan hermoso que es iglesia en el mundo, porque yo creo que muchas veces como iglesia nos habíamos cerrado a lo que es los medios de comunicación, a lo que es la media. Yo creo que el departamento de media era como que lo último que estaba en la iglesia, ¿no? Lo más importante eran otras cosas que habíamos puesto. Hoy en día, yo creo que al equipo de media se le está prendiendo una veladora, ¿no? Sí. Entonces, me encanta el conflicto en el que Dios está metiendo hoy a la iglesia en general, a nivel mundial, porque nos está diciendo, entramos a donde Dios los quiere llevar, sí o sí. Entonces, claro, la pregunta de ahorita es, ¿cómo ve usted ahorita hacia dónde va la iglesia, hacia dónde se está encaminando o nos está encaminando Dios o nos está llevando el Espíritu Santo en este momento? Leti, te pido por favor que me hables de tú. Lo respeto muchísimo. Ya sé que sí, mi amor, pero me agradezco mucho eso. Yo creo que hay un par de cosas que he visto con todo esto de la cuarentena, la pandemia y todo. Una de las cosas que me ha impresionado sobremanera es ver lo rápido que fue la iglesia a responder a la gente necesitada. Eso me encantó. O sea, desde Canadá hasta Tierra del Fuego en Argentina, congregaciones que se movilizaron inmediatamente para llevar despensas y ayuda en los hospitales, y ese es el cuerpo de Cristo, así debe de ser el Evangelio. El Evangelio tiene a fuerzas que llevar esas patas, si me perdonan la expresión, sí. Pero tiene que tener esos pies, nos tenemos que mover hacia la necesidad de la gente. Entonces, eso me emocionó ver la cantidad de movilización. Y lo segundo fue lo que dijiste, Leti, la forma en que de repente muchos fueron muy confrontados con que se tenían que poner al día con los medios, las redes sociales, con el uso de la tecnología, ¿no? Vi un meme, los que me conocen saben que me encantan los memes y que soy de mucha risa y de mucho gozo, ¿no? Entonces todos mis amigos, y Rodrigo es uno de ellos, me han mandado memes muy buenos. No lo puedo creer de él. Algunos no muy sacrosantos, pero no importa. Había un perrito así que estaba como enojado y se le veían los dientes, y abajo decía: los pastores hace 10 años predicando en contra del Facebook. Ajá. Y luego abajo está el mismo perrito con una sonrisa así de... Dice: hoy los pastores invitando a la reunión en Facebook.
¿No? Genial, genial, porque yo me acuerdo y conozco a algunos de esos pastores que predicaban en contra de las redes sociales hace unos años atrás. Sí, hombre. Y cada vez que hay una revolución de estas, cada vez que hay un cambio de cultura como estas, viene con el rechazo, viene con la falta de entendimiento. Y yo, en el caso mío, en el 88. Bueno, la voy a apuntarla esta. En 1988 yo grabé un disco que se llamó Adoremos, bueno, se llama Adoremos. Y en el 89 grabé un disco que se llamó Proyecto AA. Esos dos discos causaron una controversia tan tremenda porque le metimos arreglos, guitarras eléctricas, batería, tenía un sonido para ese entonces muy moderno. Lo escuchas hoy y dices, ¿cuál fue la bronca? Pero hubieron personas que quemaron mis cassettes. O sea, en aquel entonces la tecnología se llamaba cassette, era una cosa de plástico que llevaba cinta, ¿no? Y llamaron a muchas personas a quemar los cassettes porque estaban en desacuerdo con algo que no entendían. Estaban en desacuerdo con algo que desafiaba la norma, desafiaba el status quo. Y entonces quemaron mi música y le llamaban en santo holocausto a Jehová de los ejércitos. Y una de esas grabaciones. Pero lo que me daba tranquilidad era saber el llamado de Dios sobre mi vida, lo que Dios nos estaba mostrando. Mi única tirada en todo eso era que yo quería que los jóvenes de mi congregación que estaban sentados en los asientos de atrás del auditorio se vinieran adelante para alabar a Dios, ¿no? Wow. Era lo único que yo quería. Yo nunca me imaginé que se iba a convertir en una revolución y que iban a quemar la música. Y esta era otra. Decían que si tocabas al revés mis canciones, ¿no? Wow. Que escuchabas alabanzas al diablo, ¿no? Y yo siempre preguntaba, ¿por qué están tocando la música al revés? Se oye muy feo. Y encima me dieron demasiado crédito. Yo apenas puedo sacar un mensaje al derecho, mucho menos al revés. No soy tan inteligente. Pero a lo que voy es que con cada uno de estos cambios, y obviamente el 2020 va a pasar a la historia como un año de grandes cambios. Y vamos a mirar a estos cambios y darnos cuenta que reconfiguró cómo hacemos casi todo lo que hacemos. Y muy especialmente reconfiguró cómo hacemos iglesia. Y entonces, en lugar de molestarnos o de arremeter, necesitamos otra vez regreso a lo de gracia y verdad. Qué bueno que tú lo mencionaste, Rodrigo. Necesitamos que regresar a ver cómo podemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia para enfrentar esta nueva realidad, para predicar la verdad de Jesucristo. Wow. Sí, realmente yo creo que ese aspecto que la iglesia a veces, tristemente porque somos la iglesia, yo no puedo hablar afuera, todos somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tristemente nos cuesta trabajo asimilar lo que a veces el mundo lo asimila muy rápido. Exacto. Y por eso estamos un poquito atrasados. Y por ejemplo, lo que mencionaste, antes el piano era de Dios, pero la batería y la guitarra no. Entonces, luego... Mira dónde estoy. En mi piano. Tenemos que aprovecharlo. Esto es de Dios. Y poco a poco le fueron empezando, como lo mencionabas, ¿no? En Adoremos, en Proyecto AA, venían las baterías de guitarra. Casi ninguna, muy poca. Ajá. Y por ejemplo, lo que decías, tristemente, amigos igual predicaban en contra del Facebook, en contra de
más el book porque el diablo te va a partir la face, ese tipo de cosas, ¿no? Algo así. Y hoy en Esa está día, muy buena. Necesito apuntar esa. Esa está demasiado buena. Ahorita lo apunto. y la cosa es que hoy en día, tristemente, y de verdad te lo digo con mucha tristeza, muchas iglesias, amigos pastores tuvieron que cerrar porque no estuvieron listos para transmitir el mensaje. No tenían ni una cámara, no tenían ni siquiera una conexión de Wi-Fi en el lugar ni en casa. O sea, y es triste porque el mensaje se tiene que seguir predicando, pero la iglesia no estuvo lista para esa transición. Ahora, como tú decías, gloria a Dios, que igual mucha iglesia alrededor del mundo respondió rápido. Claro. Respondió para poder hacerlo y adaptarse a lo que había que hacer. Y algo que mencionaste, que es algo que a mí me ha retumbado en el corazón ahora en estos últimos días, es esa labor social, que mucha gente no lo ve espiritual. Pero sinceramente la labor social es parte de la justicia del reino de Dios. Estoy completamente de acuerdo. La iglesia, los que tenemos que ir a alimentar al hambriento, a darle techo al que no tiene, a darle agua al que no ha bebido, a tapar a aquellos que están sin ninguna cobertura, extranjeros o algo así. Y yo creo que a veces lo espiritualizamos tanto que esa parte se nos olvida, ¿verdad? Y sí, me gusta que lo mencionaras porque yo también comparto esa visión, que la iglesia que se viene, la Biblia dice que las obras de los santos, claro, quiere decir que lo que hagamos ahorita por el prójimo es nuestra vestidura con la cual nos vamos a encontrar con Jesús. Entonces, de verdad, tú lo sabes mejor que nadie, no nos pusimos de acuerdo para decir esto. Comparto eso de la iglesia que se viene, una iglesia que se adapta para dar el mensaje con gracia y de una forma entendible de la verdad, pero esa parte de la ayuda social, de dar al necesitado, la comparto muchísimo también. Y fíjate, yo creo que Jesús mismo dijo que cuando nosotros visitamos a alguien en el hospital o llevamos un vaso de agua a alguien con sed, cuando alimentamos a los pobres, cuando visitamos a alguien en la cárcel, es como si lo hicimos para Él. Eso es increíble pensarlo. Wow. Que dicen, Señor, ¿a qué horas te visitamos a ti en la cárcel? Ajá. Cuando lo hiciste para el más pequeño de cualquiera de las personas, lo hiciste para mí. ¿Cómo no podemos hacer obra social en nombre de nuestro Señor Jesús? Debemos hacerlo. Así es, así es. Y la verdad, hemos hablado de que es la parte y lo que te comenté cuando te propuse hacer el live. Estos lives los intentamos hacer para que la gente vea lo genuino que son las personas que le están sirviendo a Dios. Tú siempre has sido genuino donde vas. Y yo quiero decirle a toda la audiencia, Marcos, a como lo están viendo aquí en el live, es el mismo cuando no hay cámaras, es el mismo cuando está en la plataforma. Siempre ha tenido esa virtud de ser así. Y ahora, por eso a nosotros nos gustaría que ese pianito que tiene ahí, porque veo muchos comentarios que dicen aquí que toque. Sí, a nosotros nos encantaría escuchar cuál es la canción que definió a Marcos Witt. O sea, que dijo que en ese momento Dios hizo la transformación de su vida, que Dios tomó la decisión, de aquí va a partir mi vida hacia otro lado. O sea, la canción que más ha marcado la vida de Marcos Witt, ¿cuál es? Wow, esa es una pregunta muy difícil, Leti, porque como he grabado más de 450 canciones o algo, no, y la mitad o más de esas yo las he compuesto. Y cada canción ha respondido a una pregunta y a una necesidad del momento en la que lo compuse, la compuse. Pero creo que la canción, una de las más famosas desde el principio, o sea, desde hace ya muchos años, deja ver si puedo mover esto un poquito así. ¿Listos? Listo. Listísimo. Me habían pedido
Y cuando me levanté la mañana que empezó el campamento, yo no había compuesto nada todavía. Y estoy en la regadera de mi casa pidiéndole, Espíritu Santo, dame algo, dame algo, dame algo, porque hoy empieza el campamento y no he compuesto nada. Y ese día fue que Dios me regaló esta. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh my God. Yo creo que esa fue la primera que empezaron a cantar en muchos diferentes lugares, lo tradujeron a muchos diferentes idiomas, pero la canción más antigua, voy a tener que quitarme esto para escuchar el piano. La canción más antigua que yo me acuerdo haber compuesto se llama Te Amo. Por esta vez yo quiero decir lo que Cristo significa para mí. Pero cada vez que yo lo intento hacer, las palabras se me van. Entonces se lo diré como siempre se lo he dicho. Cristo, tú sabes cuánto te amo. Te amo. Te amo. No hay palabras que puedan decir cuánto te amo. Esa la compuse a los 16 años. Wow. 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 Ya estamos chillando Ya, acá. ya estamos chillando ya. Pero quiero decirle algo que nunca se lo había podido compartir, pero la última vez que estuvo aquí en Villahermosa, que tuvimos el concierto y todo, justo cuando iba a comenzar el concierto, me avisaron que mi papá que lo estaban metiendo a operar.
¿no? Me Entonces, acuerdo, sí, me sí, acuerdo. entonces yo tuve que tomar una decisión, ¿no? Si ir a donde estaba mi papá o quedarme al concierto que habíamos preparado, ¿no? Que habíamos preparado, bueno, y usted lo estaba dirigiendo, obviamente, ¿no? Y yo me quedé, decidí quedarme. Y yo me recuerdo que usted cantó esa canción, que cantaste esta canción. Gracias, al fin. Lo pude hacer. Que cantaste la canción esta y yo levanté mis manos y yo le dije al Señor, Señor, yo creo que estoy en el mejor lugar, ¿no? Así que esa adoración y varias, todas las que tocaron, cambiaron mi perspectiva y trajeron esa paz de saber que Dios estaba en control. Y yo creo Amén. que cada uno, porque cada uno empezó a comentar aquí experiencias, ¿no? Con esa canción, empecé Sí. a orar con esa Sí, canción. mientras estabas tocando y cantando, la gente comenzó a escribir. Con esa canción comencé a orar, con esa Wow. canción sanó a alguien, con esa canción esto. Y te soy sincero, Wow. esa canción Te Amo aquí en esta iglesia es un clásico y una cosa impresionante. Igual Qué la de bendición. Renuévame, la primerita, todo el mundo puso una leyenda de que Dios, que habían tenido una experiencia o que algo había pasado con ellos en esas canciones, ¿no? Y Qué yo creo que increíble es la música, tiene una fuerza tan enorme para acercarnos a la presencia del Señor y también para sellar en nuestro corazón recuerdos, ¿no es cierto? Momentos que vivimos con el Espíritu Santo. Hay una canción que compuse a las como 2 de la mañana. Temprano yo te buscaré. Recuerden, lo compuse a las 2 de la mañana. Temprano yo te buscaré. Madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tienes tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Come on, joyas. Esa me gusta tocarla porque me acuerdo de la madrugada cuando compuse esa canción. Le tenía mis audífonos porque mis hijos estaban muy chiquitos y eran las 2 de la mañana, ¿no? Y esa fue la misma noche que compuse la de Espíritu de temor. Oye, espíritu de... O sea que fue una noche de intercesión eso. Sí, bueno, la historia es muy chistosa porque yo ya estaba acostado en la cama y tenía yo en mi mente este versículo, Salmo 68, verso 1, que dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Y yo lo estaba diciendo, ¿no? Yo acostado, diciendo al Señor que Él se levantara, ¿no? Levántate, Señor, y que sean... Y al ratito sentí al Señor decirme, levántate tú, que te quiero regalar una canción, ¿no? Y esa mañana bajé, bueno, la de Levántate, Señor, fue primero, entonces serían como las 12:30 de la noche y la terminé de escribir y luego seguí. Porque literalmente el Salmo 68 está aquí y luego yo hice esto y aquí está el Salmo 63, aquí. O sea, una página.
Wow. Y 63 dice, Señor, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y así fue, como esas dos canciones, una página, otra página, dos canciones. Fue increíble, y por eso te digo que la música tiene un poder tan extraordinario para regresarnos a momentos, recordarnos historia que tenemos con el Señor. Y amigo, ¿cómo ves? Porque nos quedan 5 minutos, pero sí, esta estoy pregunta viendo. es importantísima, que yo creo que mucha gente necesitamos escuchar esto. ¿Cómo ves tú la alabanza y la adoración en estos próximos tiempos de la iglesia? ¿Cómo la ves tú? Mira, qué bueno que me preguntes eso, porque hace un momento estábamos hablando de cómo Dios tiene que darnos gracia para poder comunicar su verdad en un idioma digerible a la generación en la que estamos viviendo, ¿cierto? Y entonces tu pregunta me da pie para decir, cada generación tiene que encontrar su propia expresión. Wow. Gracias a Dios, gracias a Dios por ello. Antes de mí hubieron grandes hombres de Dios como Juan Romero, Vicente Montaño, Manuel Bonilla, que cantaron también a su generación de una manera extraordinaria. Pero esta generación tiene que encontrar sus propias voces, tiene que encontrar su propia expresión. Ahora, el mensaje nunca cambia, pero la forma de expresarlo a fuerzas tiene que cambiar, porque cada generación cambia. Entonces, yo estoy muy entusiasmado. Una de las cosas que me encanta hacer es todos los días estar oyendo y viendo y enterarme, curioseando a ver a quién Dios está usando, a quién está levantando. Me encanta ver cuando Él levanta jovencitos de 18, 19 años, 25, 30 años y escuchar sus expresiones. Y estoy muy esperanzado, Rodrigo y Leti, porque veo muchas cosas muy buenas que están empezando a surgir en la voz de esta generación. Y yo voy a ser uno de esos viejitos que les abre puertas, que les pavimenta el camino, que les impulse, que les dé oportunidades. Así que, gracias a Dios, Él está levantando nuevas voces y nueva música emocionante, nuevas expresiones. Tengo que decirte, te confieso, por ejemplo, Real Redimidos, me parece increíble lo que él hace, pero no le entiendo la mitad de lo que dice, ¿verdad? Eso es increíble. Y un día yo le dije a Willy, yo le dije, a mí me parece que tú crees que a ti te pagan por palabra. ¿No? Tú piensas que te pagan por palabra, porque le mete como 1000 letras a cada canción. Pero lo admiro mucho, y así como él hay muchos otros aquí. Y igual ustedes son una voz a su generación, los bendigo, que el Señor, es más, déjenme hacer una oración. Padre, bendigo a esta generación, bendigo a los futuros salmistas, bendigo a los presentes salmistas, bendigo la nueva música que tú estás por levantar en el nombre de Jesús. Sopla sobre esa música. ¡Wow! Eso es todo de todo. Hay que correrle, porque si no se te borra todo y no lo vas a poder usar. Sí, muchas gracias por este tiempo, Marcos. Los gracias amo mucho. por la sabiduría y el conocimiento, te amamos y pronto vamos a escuchar de algo por ahí, así que ya vendrá, la gente lo sabrá y tú sabes que acá tienes familia, amigos, casa, te amamos y ahí estamos siempre en contacto. También nosotros les amamos mucho. Un abrazo.